Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM. En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Bienvenidos a Criterios. Les saluda Francisco Godoy en ausencia de nuestro titular de la entrevista, Alfredo Villarreal, que por motivos de duelo no podrá estar esta noche en el programa. Así es que será un gusto acompañarles. Quiero recordar la fecha de hoy es 24 de marzo de 2021, pero qué importante es esta fecha. Hace 41 años, un 24 de marzo, pero de 1980, fue asesinado el arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, hoy San Romero. Una fecha importante que quería recordarla porque para los salvadoreños es una fecha histórica. Hoy sí le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, que precisamente nos acompaña esta noche. Ella es la presidenta de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, precisamente ASIA. Manglia Romero, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Qué me cuenta? ¿Qué puede decir de esta fecha usted histórica del asesinato de Monseñor Romero hace 41 años? Corrijo la fecha porque dije que fue 44, pero es 41 años. Pues personalmente también para nosotros es una fecha muy especial. Yo fui parte de la primera graduación de la Universidad de El Salvador del siglo XX, sí, que precisamente se realizó esta fecha, un 24 de marzo, y nosotros le nominamos, ese grupo de profesionales que se graduaba ese día, se lo nominamos a Óscar Romero, así se llamó nuestra promoción, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Así que yo aprovecho y le mando un saludo a todos mis colegas que nos graduamos juntos hace 21 años. Y también muy importante, esta fue la primera graduación donde los títulos que se entregaron tuvieron ya el enfoque de género. Entonces mi título, por ejemplo, dice ingeniera. Antes del 2000, los títulos de la Universidad Nacional, aunque fueran de mujer, decían el grado de ingeniero. Y el mío ya dice ingeniera civil. Ahora hay que llamarlo ingeniera. Sí. Porque yo sabía que ingeniero y el nombre, si es mujer, pues se decía el nombre, pero se puede, ya está. Sí, o sea, desde el año 2000 fue la primera promoción donde los títulos, los de doctoras también decían doctora en medicina, ya dicen doctora en medicina, arquitecta, ingeniera, licenciada. Fuimos la primera promoción que lo hicimos. Bueno, y también la primera mujer que asume el cargo como presidenta de ASIA. ¿Desde cuándo? ASIA es una de las asociaciones más antiguas del país, se fundó en 1929, entonces prácticamente son 93 años, 32 presidentes hombres y pues yo me sumo a la lista. Bueno, hablemos un poco de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos ASIA. ¿Cuál es el rol que juega en la sociedad y desde cuánto tiempo viene ASIA en el país? Bueno, ASIA, como le decía, se fundó en 1929 y se fundó por los primeros ingenieros que se graduaron en esa época de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional. Tiene como objetivo hacer una defensa gremial
profesional, no solo de los ingenieros civiles, porque a veces a Asia se le identifica mucho con la ingeniería civil. Sin embargo, Asia está abierta a todas las especialidades de la ingeniería y de la arquitectura. Entonces, una defensa gremial de estas profesiones. También hacemos toda una etapa de educación continua, nos preocupamos porque el gremio vaya a la vanguardia de conocimiento. Sabemos que esto es muy cambiante, especialmente pues, en los últimos años de este siglo. Ha sido una cuestión cambiante. Nos preocupamos mucho también por darles esas ofertas de educación continua a los asociados. Y en algún momento Asia también fue muy fuerte en promoción social, sí, en apoyo no solo a las instituciones públicas, sino que también a comunidades, y nosotros queremos rescatar esa vena de promoción social que de hecho la tenemos en nuestros estatutos. Ahora, ¿ustedes también hacen propuestas o recomendaciones a los gobiernos de turno sobre este tema? Sí, de hecho Asia colabora y es parte de algunos espacios de discusión. Hay leyes que proporcionan un espacio en ciertos consejos a la sociedad civil. Sí. En este caso, Asia, por ejemplo, en este momento tiene representación en el CNR, tuvo hace unos años una representación en FOVIAL, también en otros espacios que tal vez no son propiamente institucionales, pero también son profesionales, como el Instituto Salvadoreño de la Construcción. Entonces, Asia participa ahí e intenta también hacer esa promoción de la arquitectura, la ingeniería y la arquitectura al servicio de la sociedad. ¿Son tomados en cuenta muchísimo o sus recomendaciones a veces no son tan vinculantes? A veces depende de la composición de los consejos, porque no solo estamos hablando de que está Asia, hay otras asociaciones civiles, sí, hay instituciones gubernamentales, y a veces también depende de cómo estén conformados, es que así uno puede tener mayor apertura o menor apertura. En lo general, viéndolo con la clase de profesionales que se tienen en esos espacios ahorita en Asia, siento yo que sí son muy valorados, son muy valorados. Allí en esos espacios muchas veces hay profesionales con muchos años de experiencia que ya pasaron también en algunos momentos por el sector público, y entonces ellos, como conocen, sus opiniones son muy valoradas en ese sentido. Bueno, opiniones como por ejemplo de un mejor ordenamiento territorial, ¿lo hacen constantemente ustedes? Constantemente yo siento que eso le ha faltado un poquito a la Asia. Sí. Mantener esa constancia sí, definitivamente es un tema muy importante. Lo que hemos hecho en los últimos años es hacer una semana, nosotros llevamos una semana Asia, que es una semana en la que dedicamos a hablar de diferentes temas. El tema de urbanismo, ordenamiento territorial, arquitectura es un tema que hacemos y que lo hacemos casi que anualmente, y en el cual también participamos con otros socios estratégicos que están organizados, como por ejemplo el Foro del Centro Histórico, sí, con la misma PAMS, que pues lo mantienen otras organizaciones, se hace eso. Entonces hablamos de temas como ordenamiento territorial y sacamos una especie de declaratoria al final de esa semana con todos los temas que se van desarrollando. ¿A quién llega esto que surge de estos foros? Le mandamos a varias universidades, bueno, a las universidades que tienen facultades de ingeniería, lo mandamos a algunas instituciones gubernamentales, que de hecho algunas de ellos participan en otros años anteriores han sido muy activas. El año pasado, por cuestiones de la pandemia, no pudimos implementarla, pero que han sido muy, muy activas, instituciones de gobierno, a ONGs, por lo general, y bueno, a nuestros asociados, que tenemos una gran variedad de asociados ubicados, algunos en el sector privado, algunos en el sector público, algunos independientes. Entonces también a ellos les hacemos llegar estas declaratorias. En nuestro país todavía nos hace falta ordenarnos mejor en cuanto a ordenamiento, valga la redundancia, territorial del país. Definitivamente, es una deuda que se tiene, que hay una ley, pero prácticamente una ley que nació muerta,
que no se ha ¿Tiene podido. ya esta ley? No, la han aprobado hará unos 2 o 3 años, si mal no Pero recuerdo. antes de que se aprobara esta ley. Habían planes más regionales. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana de San Salvador, para mencionar un ejemplo, sí hay un plan director sobre ordenamiento, y se quiso fomentar eso en otras áreas. Tenemos oficinas de planificación más allá de la PANS, tenemos una oficina de planificación en los Nonualcos, una en el sector del Trifinio, por mencionar solo 2, que deberían de desarrollar estos planes. Sí. Pero la ley de ordenamiento territorial, que se suponía que iba a apuntalar a esto, realmente no ha podido hacerlo. ¿Qué es lo que hace falta para que esto se concrete y haya una mejor relación entre todas las fuerzas que ven esta parte de ordenamiento territorial y podamos decir, vamos por un buen camino? Mucha voluntad, primero, mucha voluntad tanto política como también poder apartar un poco los intereses económicos que son muy fuertes, para poder realmente ordenar. Aquí lo podemos ver en el volcán. Cuando yo comencé a estudiar ingeniería, estudiábamos con la reglamentación de ese entonces, nos daba una cota máxima. Esa cota fue sobrepasada cada 5 años, creo, la van revisando y la van modificando, y nos van tomando en cuenta ciertos factores como la misma gestión de riesgo, sí, como la prestación de servicios. Entonces, pero hay un interés económico por desarrollar la zona, porque es una zona que nos da muchos beneficios turísticos. Entonces, ¿cómo balanceamos el interés económico con también cierta protección que debemos de darle? Y ya lo dice usted, ¿verdad? Voluntad política, voluntad de funcionarios públicos. Y qué importante, de eso vamos a hablar al regreso, porque el 1 de mayo asumen nuevas autoridades, tanto legislativas como municipales. A ver qué voluntad traen para solventar una serie de problemas que ustedes exponen constantemente al gobierno y a otras fuerzas vivas del país. Con eso volvemos. Vamos a la primera pausa. No nos cambien. Seguimos platicando con la presidenta de ASIA, la ingeniera Maylia Romero. Ingeniera, creo que está bien, ¿verdad? Sí, gracias. Ya usted nos explicó eso y bueno, es válido ingeniera también. Ingeniera, fíjese que viene ya el mes de mayo que asumen las nuevas autoridades legislativas municipales. Yo quisiera preguntarle si ASIA tendría la oportunidad de ver un acercamiento con estas nuevas autoridades para trabajar en muchos temas que a ustedes, por supuesto, les preocupan. ¿Qué esperarían de las nuevas autoridades ustedes? Pues como gremio nos interesa mucho que nos apoyen con la ley del ejercicio profesional y con la modificación de la Constitución para incluir precisamente la colegiación profesional. Somos el único país de Centroamérica que no tiene colegiación profesional. Una especie como colegio médico. Es que la cuestión es que el colegio médico, al final, aunque el Código de Salud y otras leyes le dan potestad, por ejemplo, con la Junta de Vigilancia, y eso no son realmente una colegiación como es en el resto de los países de Centroamérica. Nosotros como ingenieros, de hecho, los ingenieros civiles y los arquitectos, hay un registro en el Viceministerio de Vivienda, bueno, en el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, en la que nosotros presentamos y obtenemos una credencial, un número, en la que nos permite trabajar, por decirlo así, pero eso no es colegiación profesional. Colegiación profesional es una clave para poder desempeñarse en su profesión. Correcto. Entonces aquí se requiere una protección hacia el profesional, no solo hacia los ingenieros, hacia todas las profesiones, y eso solo se podría lograr con una colegiación profesional. Entonces ASIA tiene ya varios años trabajando en coordinación con el CAPES, que es una corporación de asociaciones profesionales del Salvador. Ahí está el Colegio de Médicos, está el Colegio de Abogados, más amplio todavía, de todas las especialidades, y se está impulsando esta ley del ejercicio profesional
pero la primera vez se topó con que nuestra Constitución habla de libre asociación. Sí. Y tiene razón, o sea, la asociación es una cosa y la colegiación es una cosa totalmente diferente. ¿Cómo lo han hecho otros países de Centroamérica? Le han puesto una salvedad a esos artículos de libre asociación que se exceptúa la colegiación profesional. Eso deberíamos de hacerlo aquí en El Salvador. ¿Ustedes han hecho esfuerzos para eso como profesionales, como asociación? ASEA viene trabajando en eso activamente quizás de unos 10 años, pero es un tema constante que siempre ha estado apoyando. Hay diferentes presidentes que estuvieron antes que yo, que lo han estado impulsando, lo han estado hablando. De hecho, como le digo, se ha unido esta CAPES, se ha unido precisamente. Ese es uno de los temas de unión, impulsar el ejercicio profesional. ¿Qué otros temas? Pues, Con la ayuda de las nuevas autoridades legislativas municipales. otros temas podría ser precisamente echar a andar con toda la ley del ordenamiento territorial y pues también la parte de derecho humano. De hecho, el 22 de marzo, el lunes, ASEA sacó un comunicado en el que exhortaba a los diputados, a los nuevos diputados, a que puedan ratificar la modificación de los artículos de la Constitución que tienen que ver sobre derecho humano al agua y saneamiento. Solo ratificación se requiere. Lo que sucede es que cuando usted quiere modificar la Constitución, una asamblea legislativa tiene que hacer la modificación y la siguiente asamblea tiene que ratificar. Esta asamblea que sale hizo esa ratificación el año pasado, y la nueva que toma posesión el 1 de mayo debería de hacer esa ratificación para que ya legalmente el agua sea uno de los derechos fundamentales, así como el derecho a la vida. Estamos hablando de la Ley General de Aguas. Estamos hablando en este momento del primer paso es incluir el derecho humano al agua en nuestra Constitución. Okay. Y luego podemos estar hablando Eso ya se hizo. pero solo se ha hecho la modificación, falta la ratificación. Si no se ratifica en esta asamblea, es como que no se hubiera hecho nada. En la saliente. En la saliente lo hizo. Sí. ¿Lo tiene que ratificar? La nueva. Sí. La nueva, sí. ¿Qué probabilidades hay, como lo ve usted, que eso suceda? No hemos tenido. Quisiera primero aclarar que como ASEA nosotros somos apolíticos, somos una asociación apolítica. Perfecto. Y entonces estamos en la buena voluntad, correcto, estamos en la buena voluntad de poder hacer acercamientos tanto con el Ejecutivo como con el órgano legislativo. Acercamientos, nosotros estuvimos participando hace ya, quizás cuando presentaron la primera ley en 2012, estuvimos participando en una serie de foros que organizó la misma Asamblea Legislativa, dando nuestra opinión. Lastimosamente esos espacios se han ido perdiendo. Sí. Esos espacios se han ido perdiendo, ya no hay esos espacios. Entonces nosotros esperaríamos que los nuevos diputados sí tuvieran esta apertura. El presidente Bukele lo dijo en su discurso, vamos a dialogar. Sí, vamos a dialogar, sí. E incluyó a las asociaciones de profesionales. Entonces nosotros estamos en la buena voluntad de sumarnos a ese diálogo, porque el agua es un tema importante, crítico en nuestro país. Y tenemos que trabajar todos para impulsar un marco jurídico ordenado y que potencie o que privilegie el consumo humano primero sobre los otros usos. Falta entonces, como hablábamos al inicio, voluntad, en este caso voluntad política. Pues para mí que tengamos tantos años, porque no solo ha sido esta Asamblea Legislativa y la anterior, tenemos años de estar trabajando por una ley de agua. Para mí que se tengan tantos años en este proceso y no se haya logrado llegar a un consenso, significa que efectivamente no hay una voluntad política para lograrlo, porque hay muchos intereses sobre el uso del agua que precisamente ¿intereses de privatizar?
yo no sé si de privatizar solamente. O sea, hay otros intereses sobre cómo la voy a usar. Yo no quiero que me la restrinjan. Yo ahorita yo la uso, la agarro como quiero y la devuelvo como quiero. Porque eso también, mucho nos enfocamos en el agua de consumo, pero no estamos pensando en las aguas residuales. Entonces, falta ese consenso y falta eso de poner primero los intereses de la población primero. ¿Y cuál es el primer derecho precisamente de la población? El agua de consumo. Y esa es la que debe ser priorizada. Luego podemos ir priorizando los otros usos, porque sabemos que el agua la necesitamos para la economía, la necesitamos para el turismo, para la producción, etc. Pero si no tenemos cubiertas las necesidades de la población, tampoco podemos estar hablando de una buena gestión. Y la polémica que se daba en la discusión de esto en el pasado fue quién sería el ente rector para ver una ley general de aguas completa. Unos decían que podría ser parte privada, otra parte pública, otros decían que sea mejor público por completo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tiene que ser esto autónomo, mixto? ¿Cómo puede ser? No, la Autoridad Nacional del Agua debe ser estatal. Es el Estado administrando, y así lo dice la Constitución, el Estado administrando los recursos del país. Entonces, eso debe ser estatal. Ya en los usos podemos estar hablando de otros actores, pero como autoridad nacional tiene que ser estatal. Pero no todos los sectores están convencidos de eso en este momento todavía. Porque hay muchos intereses de por medio. Y sigue estando la voluntad entre los funcionarios públicos, entre los políticos, diputados, el Ejecutivo, pues el sector privado. Yo espero que sí, pero como le digo, la discusión de la ley de agua ha tomado relevancia en los últimos años. Así es. Y se han presentado por lo menos 4 iniciativas desde el 2012, nuevas. Pero la ley de agua se viene discutiendo muchos años atrás. Y que no se nos habíamos puesto de acuerdo en eso, realmente da que pensar. Vamos a seguir hablando de este tema y otros en el siguiente bloque. Luego pausa y vamos a hablar precisamente de lo que ha dicho el mandatario Bukele en su última cadena nacional, donde dijo que va a negociar, va a dialogar con asociaciones y otros sectores del país, menos con algunos partidos políticos que fueron claros. Con eso volvemos, no nos cambia. Seguimos conversando con la ingeniera Romero, presidenta de ASIA. Precisamente antes del corte decíamos que íbamos a hablar un poco sobre lo que el presidente ha dicho en su última cadena nacional, donde dijo que negociaría con diferentes sectores, asociaciones, instituciones. Y pues hoy vamos a preguntarle a la ingeniera Romero que nos diga cómo ve esto, si esto es una buena oportunidad para dialogar temas importantes del país con el propio mandatario. Bueno, como ASIA, nosotros siempre hemos buscado un acercamiento con las instituciones gubernamentales, desde la presidencia hasta las demás instituciones gubernamentales. Siempre los hemos incluido en nuestras actividades y en algunos momentos hemos tenido muy buenas respuestas y en algunos momentos no hemos tenido respuesta. Como asociación, sí nos entusiasma el hecho de que el presidente mismo haya dicho sí vamos a negociar, sí vamos a dialogar, mejor dicho, con estos sectores, incluyendo las asociaciones profesionales, porque las asociaciones profesionales jugaban un papel importante en la sociedad, aportamos. Tenemos mucho que aportar, tenemos especialistas que pueden dar su opinión sobre muchos de los temas que se están moviendo en el país, y opiniones, ideas, planes muy buenos que pueden abonar
al gobierno en general. Yo creo que podemos recapitular un poco, pero la pregunta es válida en este momento, de qué temas podríamos llevar como Asia, cuando el presidente nos pueda llamar como asociación, en este caso, a ustedes. Bueno, tenemos algunos temas identificados, sí. Y otros en los cuales deberíamos de comenzar a sentarnos. Por decirle algo, como Asia, nosotros tenemos comités técnicos, y estos comités técnicos se involucran y desarrollan algunos lineamientos, por ejemplo, toda la parte de gestión de riesgos, sismicidad, somos un país sísmico y requerimos normativa de diseño que vaya a la vanguardia. Entonces el tema de los reglamentos, de la reglamentación, tal vez podría ser una de esas piezas claves. No solo hablando de sísmico, también estamos hablando en general de diseño de obras civiles, eficiencia energética, transporte. O sea, la ingeniería da para tantas áreas en las que uno podría contribuir, municipalismo inclusive. Entonces, habría que tal vez ver cuáles son los temas prioritarios que quiere impulsar el gobierno, cuáles son los temas prioritarios, ya como asociación, tomando un consenso a través de estos comités técnicos, nosotros podríamos impulsar y comenzar a prepararnos precisamente para este diálogo. Y mira, hay mucho desorden en cuanto a ordenamiento territorial. Toquemos un tema, por ejemplo, en el transporte, que usted lo acaba de mencionar. ¿Seguimos teniendo problemas? ¿Hay desorden en ese tema? Yo siento que hay una mala planificación en general de las rutas. A veces tenemos rutas, sobresaturamos alguna arteria con bastantes rutas de transporte. Tenemos el problema también de la edad de estas unidades de transporte. Nos están generando un problema de contaminación que posiblemente nosotros como país quizás nos falta hacer estudios para ir eslabonando esta clase de cadenas. Dicen, es que no podemos invertir en unidades de transporte más nuevas. Y seguimos con esta y seguimos dándole prórroga, y entonces tenemos ya ni siquiera unidades de 20 años, sino que de 30, 40 años posiblemente. Pero no nos ponemos a valorar que esta contaminación de las unidades de transporte nos afecta nuestro sistema de salud. ¿Cuánto estamos gastando en el sistema de salud para atender, por ejemplo, enfermedades cardiopulmonares? Porque nosotros solo cuando pensamos en transporte en ese humo negro pensamos solo en los pulmones, pero también afecta el corazón. O accidentes, la siniestralidad que estamos teniendo o que se tiene, que también afecta esos presupuestos. Entonces hay que hacer una cadena, una inversión que podríamos hacer aquí significaría un ahorro en otro lado. Y esas sinergias son las que no hemos comenzado a identificar, o que se han identificado, pero que en el país tal vez no se valoran. Usted decía también que somos un país sísmico. Y aún no estamos preparados para este tipo de emergencias en el país, sobre todo cambiar la infraestructura que hay en el país, o se está haciendo. Estamos viendo que hay nuevos edificios que se están construyendo, que entiendo que ya hay nuevas situaciones para que, por el hecho de estar en un país sísmico, pues evitar, por ejemplo, de que un edificio caiga así de repente. Es que estamos en un país sísmico, es del área metropolitana, quizás una de las donde más movimiento tenemos. Correcto. Somos pequeños, significa que tenemos que aprovechar el espacio, y la construcción en altura definitivamente es una solución. Pero entonces tenemos que generar condiciones para que se pueda diseñar de forma y construir de forma segura. ¿Se está haciendo eso ahorita? Sí, pero a mi manera de ver es más por la iniciativa de los constructores que se están tomando estas normativas, porque a veces ni siquiera se diseña con la normativa nacional, sino que estamos diseñando con normativas internacionales para darle más seguridad al edificio, y precisamente más seguridad a las personas que van a comprar. Entonces el gobierno hace poco nada en esto.
Lo que sucede es que en este caso también, cuando se presenta el proyecto de aprobación por la oficina, en este caso, que lo vaya a tener que hacer. Por lo general, lo que se busca es que cumpla la normativa nacional. O sea, no se puede aprobar un proyecto que no cumpla la normativa nacional, pero estos constructores, también para proteger sus inversiones, vienen y dicen, no vamos a diseñar con esa, vamos a diseñar con una mejor, un estándar mejor. Y muchos edificios se están dando de esta forma. Habría que, en teoría, todo lo que se está construyendo cumple con la normativa nacional. Un llamado es que esa normativa no puede ser escrita en piedra. Esa normativa tiene que irse revisando y tiene que irse actualizando, no solo por ciertas condiciones cambiantes, sino que también porque de repente hay materiales nuevos, hay modelos constructivos diferentes, hay métodos de construcción diferentes que hay que ir estudiando también y que se pueden ir incorporando. Y a veces, como aquí internamente se desconocen, no se quieren aprobar y tal vez son mejores que los que utilizamos. Entonces sí tiene que haber esa actualización. ¿No se está dando esos cambios, esa actualización? Bien poco. Porque no hay alguien que influya, en este caso Asia, decirles ahí frecuentemente: queremos colaborar para ir cambiando esta situación, ir mejorando las maneras de construir en el país. No solo basta con tener los permisos ambientales, porque muchos se preocupan por tener el permiso ambiental para construir, pero a la construcción en sí, como que hay dudas todavía. Sí, y tal vez esa es una de las tareas que Asia tiene que tomar nuevamente, porque Asia hará ya más de 20 años tal vez, participaba muy activamente en eso. De hecho, cuando nosotros vemos alguna reglamentación de vivienda, de obras públicas, todavía podemos encontrar que dice, bueno, y el documento elaborado en colaboración de Asia, o es de Asia como una colaboración al gobierno. Esos espacios se han perdido, pero se han perdido en ambas vías. Sí. Se ha perdido un poco el interés del gobierno por escucharnos y por verlo, y se ha perdido también un poco, Asia ha estado un poco letárgica en poder seguir haciendo presión y seguir presentando e incidiendo en estos espacios. Esa es una de las cosas que la Junta Directiva, no lo voy a decir solo yo, sino que la Junta Directiva y que estos comités técnicos tenemos que comenzar a impulsar. Porque en estas negociaciones que ha dicho el presidente de la República, pues busca que él le den algunos temas que preocupan a asociaciones como la de ustedes. Hay un tema en particular que a mí me preocupa también, y es lo ambiental, y se está dejando de lado cuando se construyen muchos proyectos habitacionales, pero de ese tema vamos a hablar de regreso porque tenemos que hacer necesariamente una nueva pausa. Ya volvemos, no cambie, este es su programa Criterios. Seguimos hablando con la ingeniero Romero, presidenta de ASIA, y nos quedamos en el tema de proyectos habitacionales, precisamente porque hay muchos proyectos habitacionales y que quisiéramos preguntarle al ingeniero Romero si esto conlleva una supervisión completa de las autoridades, porque hay un tema importante donde incluso hay protestas de proyectos habitacionales donde se oponen porque contaminan o prácticamente afectan el medio ambiente, la naturaleza de este país en algunos terrenos. ¿Ustedes conocen de situaciones donde se construye a pesar de la protesta de la gente? Bueno, hemos visto en la televisión muchos de estos proyectos, sí. Y tal vez una de las aristas que habría que ver con respecto al malestar ciudadano es
tomar en serio esas denuncias y también evaluarlas. Porque efectivamente en algunos casos hemos visto que con medidas ambientales los proyectos pueden transformarse, pueden, ya sea medidas de prevención o medidas de compensación, los proyectos pueden transformarse y puede disminuir el impacto que pueda causar, tanto en poblaciones como en el ambiente en sí. Y tenemos proyectos que posiblemente ni siquiera con esas medidas puedan ser compensados sus impactos, y entonces sí, ahí habría que preguntarse si estamos seleccionando para desarrollar una zona adecuada, ¿verdad? Una zona adecuada. Habría que estudiar como las dos vías. Lo que sucede es que a veces los técnicos tendemos a que si tenemos la razón técnica es la razón general y no tomamos en cuenta esa clase de impactos que la población puede percibir, porque ellos son los que viven ahí. Lo que pasa es que el gobierno da los permisos, en este caso creo que el Ministerio de Medio Ambiente juega un papel muy importante para permisos de construcción de viviendas, de proyectos habitacionales. Pero aquí no hay una mano del sector privado que les pueda colaborar y tener una mejor gestión en cuanto a los permisos que se otorguen. ¿Usted cree que es necesario tener una especie de asocio público-privado en estos casos para mejorar el ordenamiento territorial y evitar protestas de construcciones que se hacen según la gente que protesta, que están haciendo algo malo y que afecta al medio ambiente, como lo decía hace rato? Lo que sucede es que si las leyes nacionales pudieran aplicarse de una forma ideal, no nos veríamos en estas condiciones, porque lo que decía del volcán, si nosotros tenemos una normativa que dice, que identifica que en esta zona no se debería de desarrollar proyectos urbanos, sino que debería de buscarse otra clase de proyectos, por ejemplo producción agrícola, cualquier otra así, entonces, y se respetaran esos criterios, no estaríamos con estos problemas. Pero el problema aquí es que de repente un plan de ordenamiento dice esta zona es urbana y esta zona es industrial y esta zona será de protección, por decirlo así. Pero resulta que en el industrial desarrollaron una vivienda porque el que compró no pensaba tener una industria, sino que una urbanización y lo hizo. Sí. Y lo que buscó fue tal vez que en el siguiente plan se cambiara, etcétera. Entonces tenemos ese problema. No sé si un asocio público-privado puede resolver esto. Más bien lo que se debería de tener son leyes aplicables. Y ojo, leyes aplicables no solo para la parte de regular, sino también de sancionar. El ministerio puede emitir un permiso en una determinada zona y el propietario puede construir una cosa totalmente diferente. Y entonces el ministerio debería poder parar esa obra y multar a esa persona e inclusive hacerle compensar el daño ambiental que haya realizado. Pero el ministerio no puede. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que poder en este caso? ¿Qué quedan pendientes para eso? La ley de medio ambiente tenía tiene, mejor dicho, sanciones, sí. Pero hubo un amparo a través del cual se suspendió la aplicación de sanciones. La Asamblea Legislativa lo que tenía que hacer era modificar esos artículos de la Ley de Medio Ambiente para volverle a dar dientes al Ministerio de Medio Ambiente y que pudiera el Ministerio efectivamente poder sancionar. Que en la práctica, ¿qué se hace? Bueno, se ponen, afortunadamente se tiene la figura de los juzgados ambientales y entonces la denuncia la podemos poner en los juzgados y será el juzgado el que logre hacerlo, pero le quitamos los dientes a medio ambiente. Entonces no podemos trabajar así. Es decir, si la autoridad no puede sancionar, entonces ellos pueden trabajar, pueden hacerlo. Sí, porque no lo puedo sancionar, le puedo poner
En algún momento tal vez lo voy a poder detener, pero a todo esto ya construyó. Entonces, esas son cosas que hay que ir pensando. No se trata de definitivamente sí necesitamos un diálogo entre el sector privado y el gobierno en esta clase de dónde voy a construir, qué voy a construir, porque el país necesita desarrollo, necesita fuentes de empleo, pero también necesitamos los ecosistemas saludables. Entonces tenemos que buscar, vuelvo a lo mismo, tenemos que buscar ese balance, ese equilibrio. Y ya regresamos en unos minutos, vamos a nuestra última pausa y volvemos con reflexiones y comentarios ya para cerrar el programa. No nos cambien. Seguimos conversando con la ingeniera Romero, presidenta de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos ASE. Gracias por seguir con nosotros. Y vamos a las reflexiones de este programa, pero antes vamos a tocar un poco sobre la pandemia y cómo ASE ha trabajado en este tema, ya que estuvimos encerrados y también pues los trabajos se dificultaron, tuvimos que trabajar de casa. ¿Cómo hicieron, por ejemplo, los asociados? Bueno, mira, hay que hacerle un reconocimiento a la junta directiva anterior, al presidente anterior, el ingeniero Luis Pineda, porque a pesar de que la pandemia nos agarró a todos en curva, sí, y tuvimos que adaptarnos en la marcha. Asia, la primera medida que hizo fue hacer una encuesta sobre cómo estaba afectando precisamente la cuarentena al asociado, porque tenemos muchos asociados independientes, trabajadores independientes o que tienen su propia empresa, consultores, y todo esto se vio detenido. Ellos se vieron en algún momento muy limitados en cuanto a ingresos. Entonces se hizo un estudio para poder gestionar algunas líneas de créditos o algunas líneas de apoyo que pudieran canalizarse hacia estos asociados. Siento yo que hubo bastante limitaciones, porque por lo general, si nosotros vemos la línea de crédito, eran para aquellos que tenían un empleo fijo, sí, y pocas veces se toca a los consultores. La otra transformación de Asia fue hacia la capacitación continua. Se lograron organizar y capacitar a muy corto plazo a algunos facilitadores para continuar nuestros cursos en línea. Y pues el año pasado se lograron desarrollar, si no me equivoco, al menos 2 cursos en línea ya como parte de esto. Y esta es una práctica que nosotros queremos retomar, porque la pandemia, el virus sigue. Mientras la vacunación puede avanzar, pero mientras no avance a un sector muy importante de la población, tenemos que seguir con las medidas. Sí. Entonces, esta virtualidad hay que aprovecharla. Nosotros queremos impulsar, en darle seguimiento a esto, pero impulsar, por ejemplo, seminarios en web, poder presentar esto así como transmitimos esto también en Facebook, desde nuestras plataformas de Asia, poder hacerlo y continuar no solo con los cursos formales, sino que identificar toda una serie de charlas que se puedan dar a este nivel. Esto también nos va a permitir comenzar a incorporar al sector joven, al sector profesional joven, que lo queremos captar. Entonces, estamos en esa transformación. Darle facilidades, por ejemplo, si querías pagar antes, tenías que ir a la asociación o que el cobrador llegara. Ahora tenemos servicios en línea a través del cual se pueden pagar no solo las membresías, sino que también otros servicios que da Asia. Entonces, impulsar eso, porque hay que transformarnos, hay que innovar. Ingeniera Romero, ya para finalizar, tenemos muy poco tiempo. ¿Qué reflexión hace en cuanto a ordenarnos como país? Los temas que hemos hablado, construcción, proyectos habitacionales, también el ordenamiento territorial, transporte, etcétera.
Pues es un reto grande, es un reto grande que hay que asumir como no solo, no hay que dejárselo ser al gobierno, sino que hay que asumirlo como país. Y desde cada sector hay que identificar en qué se puede apoyar y seguirlo haciendo, seguir impulsando. Si nos llama el presidente, dale un gusto. Sí, por supuesto, porque lo hemos hecho con otros gobiernos que a veces no nos llamaban. Y ya se estaba presente y ahora si nos habla, sí, yo creo que sí, vamos a estar ahí y vamos a estar listos para trabajar por el país. Gracias, ingeniera Maglia Romero, por estar con nosotros. Un placer. Bueno, llegamos hasta aquí con el programa Criterio. Será hasta la próxima. Pasen muy buenas noches. En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.